Les voy a dar un ejemplo de la balanza de pagos. Por ejemplo, Estados Unidos cuenta con la siguiente información expresada en millones de dólares. Nos indica que elaboremos una balanza de pagos calculando los principales saldos. La información que nos arroja es esta de aquí, en donde tenemos importación de mercancías, exportación de mercancías, transferencias de corrientes pagadas al extranjero, transferencias de corrientes recibidas al extranjero, transferencias de capital pagadas al extranjero, transferencias de capital recibidas al extranjero, ingreso por rentas, pago por rentas, exportaciones de servicios, importaciones de servicios, inversiones del país en el extranjero, inversiones del extranjero en el país. Como podemos observar, para cada cuenta hay un número en donde tienen importaciones y exportaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Estados Unidos va a tener ingresos y salidas. Entonces, para identificar un poquito más los ingresos y las salidas, los vamos a poner en este cuadro que tenemos aquí. Y vamos a diferenciarlos. Los ingresos irán de color azul y las salidas de color rojo. Vamos a poner un ejemplo. Los ingresos vendrían siendo lo que es exportación de mercancías, transferencias de corrientes recibidas al extranjero, transferencias de capital recibidas del extranjero, ingresos por rentas, exportaciones de servicios y así sucesivamente con cada una. Bien, lo que sigue es calcular los saldos de las balanzas. Se supone que los saldos de cada balanza es cuenta corriente, balanza de capital y balanza financiera. Bien, empecemos por cuenta corriente. En cuenta corriente tenemos lo que es la balanza comercial, en este caso las mercancías. A un lado tendremos los ingresos, las salidas y lo que deseamos obtener, que en este caso sería el saldo. Entonces nos indica que tenemos que restar ingresos con salidas. Un ejemplo en este de aquí serían los 103,3, que en este caso serían las mercancías, y sus salidas, que son 348,2. Nos da un total de menos 2.449. Y así haremos con cada una de ellas. Al final vamos a sumar todos los ingresos, todas las salidas y todos los saldos obtenidos, que en este caso la balanza por cuenta corriente vendría siendo el valor negativo, que es menos 3.498. Seguimos con la balanza de capital. La balanza de capital es similar y únicamente tenemos que poner transferencias de capital. Entonces, ingresos menos salidas nos da un total de 1,1. Y ya cuando tengamos esto bien definido, vamos a tener en cuenta que aquí es un valor negativo y aquí un valor positivo. Vamos a calcular ahora lo que es la balanza financiera. La balanza financiera nos da esta fórmula que tenemos aquí, que es balanza cuenta corriente más balanza capital más balanza financiera es igual a 0. Hay que recordar que la balanza de pagos y este método es igual a 0, ya que la balanza es equilibrada. Entonces tiene que estar en ceros para estar equilibrada. Tendremos nuestra cuenta corriente, que es el valor negativo que tenemos aquí, nuestro valor positivo, más la balanza financiera, que aún es desconocida, pero vamos a obtenerla mediante estas cantidades. Entonces lo que hacemos es menos 3.498 más 1,1 nos da un total de la balanza financiera de 3.487. Este vendría siendo el valor de la balanza financiera. Entonces, vamos a calcular lo que es saldo de reservas por último paso. Y de aquí nuestra
nuestro saldo de reserva tendremos que en saldo de cuenta financiera 3.487, nuestro saldo de inversiones, que en este caso serían los datos arrojados que les di en la primera tablita, y el dato de reservas vendría siendo 540.3. Los 540.3 vienen siendo sobrando los de 3.487. Por ejemplo, menos 3.377 más 146 nos da un total de menos 1.916. La diferencia para llegar a esta cantidad es de 540.3. Esto vendría siendo nuestras reservas, nuestro saldo de reservas, más bien dicho, y se representaría gráficamente de esta manera. Y por último, tendremos nuestro análisis de resultados, que nos dice: Estados Unidos tiene un déficit por cuenta corriente debido al déficit de la balanza comercial, que se compensa en la parte con el saldo positivo de la balanza de servicios y también de la balanza de capital. Entonces, nuestro análisis sería que la cuenta financiera se explica en gran medida por las inversiones del extranjero, lo cual significa que Estados Unidos se ha endeudado en términos netos frente a los residentes por un importe igual al saldo de inversiones de 540.3, entre paréntesis 146.1, menos 3.377, que es la cantidad que no es suficiente para hacer frente a la necesidad de recursos que presenta. Entonces, esto se ha utilizado también en activos de reservas acumulados en periodos anteriores, por lo que dichos activos han disminuido, como habíamos dicho, un 540.3.